El doctor Oscar Vallés es politólogo de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en filosofía. Ha sido Visiting Fellow de la American Political Science Association de la American University de Washington. Fue catedrático de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado de teoría política y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Tiene y además de eso, es coordinador académico del Diplomado en Liderazgo Social y Político, del cual yo tengo el honor de formar parte. Entonces, bueno, sin más preámbulo, sin más que decir, les doy el espacio al profesor Vallés y los invito a todos ustedes, jóvenes ciudadanos, a que a partir de esta clase vean la política de una manera distinta. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, América, por esa generosa presentación. Gracias también a Más Ciudadanos, a su presidente, José Miguel Rodríguez, y a todo el equipo por la invitación a este privilegio que para mí es conversar con jóvenes un sábado como hoy. Realmente me siento muy feliz, muy privilegiado de tener este contacto con ustedes, porque efectivamente el tema que nos ocupa es un tema muy especial, es un tema muy singular, que es el tema de la política y la democracia. Y es cierto lo que nos decía América al inicio. La política nos afecta aunque no la conozcamos, aunque no tengamos ningún tipo de contacto con ella. Incluso aunque sea una referencia muy lejana, la política parece que está inmersa en la vida humana, es inherente a la actividad y a la vida humana. De tal manera que no hay forma de escapar a la política. Lo que pasa aquí es, y esto me permite ya ir dirigiéndome hacia donde los quiero invitar a pensar la política, es que de acuerdo con la concepción de la política que tengamos, de acuerdo con la visión de la política que una sociedad tenga, de esa misma manera también van a ser sus instituciones, van a ser la forma como las personas se relacionan con la vida pública y determina en buena medida la calidad de vida que la política influye determinantemente en las sociedades humanas. De tal manera que, de acuerdo como una sociedad en particular piense, crea, tenga idea o noción de lo que es la política, la actividad política, en qué consiste la política, de esa misma manera se determina bastante la manera como esa sociedad se organiza y convive públicamente. Entonces, esto es clave. Y uno puede identificar, vamos a decirlo así, en una sociedad como la nuestra, en la venezolana, uno puede identificar algunas concepciones de la política, formas de entender la política que de una u otra manera está presente en el liderazgo político venezolano, en los académicos, profesores e investigadores de política en Venezuela, en los periodistas y en quienes hacen matrices de opinión y quienes influyen en los medios de comunicación, y también visiones, digamos, de la política que forman parte también, por qué no decirlo así, del trasfondo de la cultura política pública venezolana. De tal manera que son visiones de la política que están en Venezuela ahorita, digamos, uno podría decir que están completamente vivas y que influyen de una manera determinante en la forma de cómo los líderes conciben sus relaciones entre sí, las relaciones que tienen ellos con el resto de la sociedad, cómo las fuerzas políticas, los partidos, los grupos de presión, organizaciones no gubernamentales, también se relacionan con lo público y se relacionan entre sí, y en cierta manera también cómo la ciudadanía y cómo la gente concibe su relación con la política y se relaciona con ello. De tal manera que hay formas, decía yo con esto, hay formas de entender la política y estas formas de entender la política impacta decisivamente en una sociedad. Ahora bien, hay formas de entender la política que uno podría decir que son formas muy propicias para el desarrollo de una vida tolerante, de una vida libre, de una vida social en cooperación, en justicia, en solidaridad, en armonía. Y hay formas de concebir la política que pareciera que generan eh, formas de organización social más bien conflictivas, altamente divisivas, con enconados conflictos y controversias que son sumamente divisivas de la sociedad. De tal manera que, de acuerdo con la calidad de noción de la política que se tenga, de esa misma forma también tendremos una concepción de la política en especial. Entonces, yo he podido reunir, ¿no?,
vamos a empezar por las formas perniciosas, ¿no? Yo he podido reunir 5 formas perniciosas en que se entiende la política en Venezuela. Estas son formas perniciosas que se las quiero presentar en una presentación, no sé si tendré para compartir pantalla. Estoy habilitado, sí estoy habilitado. Voy a compartir pantalla y voy a presentarles una pequeña presentación que hice sobre lo que considero 5 tesis perniciosas de la política, que en Venezuela se notan con mucha frecuencia en el discurso, decía, de los líderes, en el discurso o en la forma, digamos, en que los académicos y los profesores de ciencia política entienden la política como objeto, como fenómeno, como actividad humana, y también, por qué no decirlo, en los medios de comunicación, en las redes, se entiende la política a veces de esta forma. Y a mi juicio, estas maneras de entender la política son perniciosas. Atención, estoy hablando que son perniciosas, no que sean incorrectas o falsas, sino que son perniciosas para promover y para generar una vida pública democrática, tolerante, inclusiva, libre y justa. Son formas perniciosas de la política porque precisamente tienen la capacidad o de trivializar lo que es la política como un arte, uno de los artes o los oficios más excelsos de la vida humana, o tienen también la capacidad para generar niveles muy conflictivos, formas de relaciones humanas muy divisivas en la sociedad, alejando la posibilidad, por supuesto, de concebir la vida pública de una manera armónicamente democrática. De tal manera que son 5 tesis que considero bien perniciosas sobre la política. Vamos a examinar cada una de estas tesis y, por favor, en el transcurso de su si tienen de la exposición, si tienen algún tipo de preguntas o comentarios, siéntanse en libertad de hacer. Yo no sé si la van a hacer a viva voz, me dirá América si es así, o la hacen a través del chat, pero estoy pendiente del chat por si hay algún comentario. Pero entonces vamos a proceder a presentar estas 5 formas de perniciosas de entender la política. Sí, profe, Y esto es muy... permiso. Sí, ya, Una cosita, América. voy a recordar que está el chat, la caja de preguntas y respuestas, yo se las puedo leer al profesor sin ningún problema, y la persona que desea hablar o intervenir, levante la mano y se le da el acceso. Listo. Perfecto, muy bien, chéverísimo. Yo no tengo la visión de las manos, pero tú me haces esa moderación ahí, América. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo no tengo la visión, digamos, del participante, tengo solamente la visión de ustedes dos nada más, ¿no? De América y de José Miguel, que los tengo en pantalla conmigo. Bueno, fíjense bien. A ver, vamos entonces a empezar con estas 5 tesis perniciosas. Insisto, la idea de pernicioso. Son perniciosas porque son concepciones políticas que no promueven la democracia. Todo lo contrario, promueven formas más bien enconadas de vida pública, formas conflictivas de la vida pública y tienen una alta tendencia a favorecer regímenes autoritarios. Y seguramente muchos de ustedes que están en sala, que tenemos un gran número de participantes en la mañana de hoy, a lo mejor algunos de ustedes tienen, digamos, alguna de estas ideas de la política como la idea más propicia, más valedera o más valiosa para ustedes. Vamos a discutirlas. Vamos a ir con la primera tesis perniciosa, y es la siguiente. La primera tesis que voy a presentar es esta, que la política es poder. Esto es, se presume que la política es todo acto o proceso orientado a la búsqueda o conquista del poder y a los modos para mantenerlo o preservarlo. Esta es la primera idea de la política. No es la primera idea porque hay hay un orden jerárquico de ideas. No, es la primera que yo voy a presentar. Y a veces se piensa que la política es fundamentalmente la búsqueda o la conquista del poder y, por supuesto, los medios para preservar el poder. Y esto tiene gravísimos problemas perniciosos, como pueden darse cuenta. ¿La política es poder? Sí, no lo podemos negar. La política tiene que ver con el poder. Pero cuando uno reduce, cuando uno concentra, cuando uno concibe que la política solamente es conquistar el poder y preservarlo, nos lleva sencillamente a considerar esa máxima famosísima que hace el florentino Maquiavelo sobre que el fin justifica los medios, ¿no? Esto es una idea fundamentalmente orientada a tratar de sostener que la política es
conquistar el poder indistintamente de cómo sea el modo, manera o mecanismo que se utilice para obtener el poder, y lo importante, por supuesto, es ser poderoso. De tal manera que mientras más poderoso soy, mucha mayor posibilidad tengo de ser reconocido como un gran político. De tal manera que desde este punto de vista pareciera que la política se concibe sencillamente como una lucha por el poder, como un tipo de búsqueda incesante de poder tras poder, de obtener poder y de acumular poder indistintamente de para qué sea ese poder, para qué se quiera usar el poder, pero más grave aún, indistintamente de los procedimientos, de las actividades o de los medios de la cual puedo disponer para obtener el poder. Y esto, por supuesto, genera un gran problema. ¿Cuál es el problema que genera esta concepción de la política como poder? Bueno, genera el gran problema que aquellos quienes militan en esta concepción política, aquellos que hacen suya esta visión de la política como sencillamente búsqueda y mantenimiento del poder, por lo general son quienes tienen prácticas sociales que finalmente terminan en los márgenes de la corrupción, en los márgenes del agavillamiento, en los márgenes de liderazgos autocráticos, despóticos o mesiánicos, porque lo que le interesa sencillamente es conquistar el poder y preservarlo. Por lo general hay una visión de fondo aquí en esta concepción política, que mientras mayor tiempo tengas la posibilidad de preservar el poder, mucho más y mejor político eres. En Venezuela tenemos, por ejemplo, el mito que tenemos en Venezuela, y no sé si alguno de ustedes participa en él, pero lo voy a decir para generar polémica, y si la sección de hoy es polémica, mucho mejor, nos divertimos más, pero mucha gente pensaba en su tiempo que el señor Hugo Chávez Frías era un gran político, un hombre extraordinariamente fascinante desde el punto de vista político, porque tenía esa gran capacidad de mantener el poder, de conquistarlo y de preservarlo. Y la gente ni siquiera cuestionaba en ese momento las modalidades, los abusos, las violaciones que precisamente su gobierno y él como personaje político generaba en el marco de la sociedad, violando preceptos constitucionales y por supuesto sabiendo también un gran número de derechos humanos, como está totalmente registrado y como está en los expedientes y como está debidamente registrado en la historia. No es algo que no estamos inventando acá. Pero se presume en buena medida que es una expresión típica de aquellos que piensan que, por ejemplo, Chávez fue un fenómeno porque logró preservar y conquistar el poder del país, preservarlo en su mano y usarlo de la forma más abiertamente complaciente para sus propios propósitos, indistintamente de los medios, de la legislación, de etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que aquí está, dice, fue un líder, pero político no, dice, en lo particular le doy un líder autocrático militar. Sí, perfecto, Loriana, eso por supuesto uno lo podría detectar nosotros que entendemos de estas cosas, pero la gran mayoría de la población, sobre todo entre el año 2000 y 2006, incluyendo gente de la oposición como Teodoro Pekov, por ejemplo, que en paz descanse, y otros conspicuos líderes políticos, algunos académicos que están, sus obras, sus pensamientos están recogidos en artículos, en revistas, en algunos libros publicados, ponían a Chávez como un fenómeno político, como un político de envergadura porque tenía una gran capacidad para conquistar y para aumentar el poder y sobre todo para preservarlo y ejercerlo arbitrariamente. Entonces, esto es sumamente peligroso porque reducir la política sencillamente a una búsqueda incesante de obtener poder y después de preservarlo, tiene, digamos, estas tendencias. Y esta visión de la política, cuidado con ello, es una visión que se inspira fundamentalmente en Nicolás Maquiavelo, que es uno de los autores que en cierta manera, como sucede actualmente con Bukele, muy bien Gabriela, así parece, Bukele se considera ahora como un fenómeno político porque tiene, digamos, esa gran capacidad para acumular poder, este, violando el principio de separación de los poderes, disolviendo la Corte Suprema de Justicia, en fin, buscando medios y alternativos que indistintamente sean válidos, constitucionales,
digamos, enmarcado en el ámbito del Estado de Derecho, sencillamente los violenta porque para esta concepción lo importante es amasar poder, es acumular poder indistintamente de los medios que se usen para eso, ¿no? Y esto hay que tenerlo con mucho cuidado porque precisamente esta visión de la política orientada a la búsqueda o conquista del poder y a los modos para mantenerlo, preservarlo, es lo que yo llamo la visión más primitiva de la política, ¿no? Es la visión que uno a veces observa, no solamente, por ejemplo, muy bien aquí, utiliza exponente realismo clásico, realismo neoclásico, esa es la visión fundamental, que se piensa que la política sencillamente es acumulación de poder, preservar el poder, y la política entonces se convierte, y aquí nos vamos a la segunda concepción que es muy influyente también, se presenta que la política se presume, ¿no?, que es sencillamente episteme. Es decir, como sencillamente la política es acumular poder, es preservar poder, luego la política es una técnica. Es decir, la política es sencillamente un conocimiento especializado que se obtiene mediante metodologías que respondan a reglas de razonamiento hipotético-deductivo, es decir, a metodologías incluso casi científicas, a la corroboración empírica y la argumentación lógica. Se piensa en buena medida, no solamente que la política es acumular poder, sino que además en ese propósito de la política como acumulación de poder, yo también podría entonces considerar que la política es un tipo de reflexión que se convierte en una especie de episteme. Episteme significa, en buena medida, viene de epistemología, para aquellos que no conocen, y epistemología es una de las ramas de la filosofía que se refiere a lo que podríamos considerar teoría de la ciencia. Es decir, la epistemología reúne en buena medida las reglas que hacen posible la validez del conocimiento científico. Entonces, cuando dice la política como episteme, es que la política pareciera que es un tipo de conocimiento especializado que yo puedo aprender sencillamente como técnica, en una escuela de ciencia política, por ejemplo, y que conociendo la episteme de la política, la técnica de la política, entonces esa misma tecnología me permite a mí tener gran capacidad para acumular y preservar el poder. Entonces, esto también es una mirada muy singular, y esta mirada, por supuesto, es la que más se produce, la que más se alimenta en las escuelas de ciencias políticas en Venezuela, en la Universidad de los Andes, en la Fermín Toro, en la Rafael Urdaneta del Zulia, en la Católica del Táchira, pero también en la Universidad Central de Venezuela se acostumbra a la visión de que la política es una ciencia. Y por lo tanto, como ciencia que es, tiene la capacidad en buena medida de brindar herramientas, de brindar instrumentos a aquellos que así lo deseen obtener para preservar, para conquistar, para mantener las cuotas y sobre todo aumentar y acumular más poder. De tal manera que esta es una manera también de entenderlo, y la política aquí es peligrosísimo, esta segunda concepción es muy perniciosa porque reduce la política a mera tecnología, a un proceso de ingeniería, es decir, a un asunto meramente instrumental. De tal manera que la política de este punto de vista carece de valores, carece de principios, carece de compromisos. La política sencillamente es una tecnología. De tal manera que si yo logro en buena medida manejar las herramientas, las metodologías que la ciencia política provee, yo puedo efectivamente desde ellas operar políticamente, puedo desde ellas tener la capacidad de aumentar poder en unos determinados agentes o actores, o incluso eliminar o disminuir el poder de otros actores. De tal manera que la política aquí se convierte en buena medida en un gran juego de estrategia, en un gran juego de estrategia que supuestamente tiene reglas o técnicas precisas para poder activar políticamente en estos campos, y de este punto de vista, así igual que como vimos, que pensar que la política sencillamente como propósito de obtener y preservar el poder es una política que genera grandes dificultades porque promueve actitudes y promueve liderazgos autoritarios, esta idea de la política como episteme, de esta política como conocimiento especializado que se puede obtener metodológicamente,
obtén el método y por lo tanto serás un gran político si obtienes el método, da la sensación de que la política sencillamente no tiene ningún tipo de compromisos especiales, sino que la política sencillamente, como decía, es un mero instrumento, es un gran instrumental. De tal manera que esto también genera problemas importantes. Claro, Luisiana, tal cual. Si la define como un proceso de razonamiento técnico, metódico, basado en paso 1, paso 2 o paso 3, de esa misma manera entonces yo puedo planear, programar, vamos a decirlo así, la política como si fuera sencillamente una tecnología. No importa qué es lo que sienta la gente, no importa cuáles son las expectativas ciudadanas, no importa cuáles son los compromisos con la libertad, los compromisos con la igualdad política, los compromisos con los derechos humanos. O sea, la política tiene su propio dominio de asuntos y tiene sus propios instrumentales para ejercer el poder y para ejercer el dominio. De tal manera que, por lo general, esta visión epistémica de la política nutre de una manera tremenda a las formas autoritarias. ¿Por qué? Porque esta concepción de la política como episteme se basa en que la política es un tipo de conocimiento que me permite alcanzar verdades, me permite alcanzar verdades en política. Y yo puedo efectivamente, desde la política como episteme, yo puedo diseñar un plan de política que yo tendría la certeza de que ese plan es verdadero y que puedo demostrar empíricamente que es el verdadero. De tal manera que yo puedo decirle a toda una sociedad que como yo manejo la episteme de la política, como manejo la política como ciencia, como soy científico de la política, puedo efectivamente decirle a una sociedad qué es lo que nos conviene políticamente, porque la ciencia así lo prueba. Ya vamos para allá, Loria, porque así lo prueba, ya vamos para allá. De tal manera que permítame presentar primero estas visiones perniciosas. ¿Y esto qué significa? Significa en buena medida que la política, cuando se reviste de verdad, cuando se reviste de una supuesta, genuina verdad empíricamente demostrada, bueno, tenemos el gran problema que un líder autoritario puede decirle a la gente que la verdad verdadera es que la nación se conduzca y se dirija para hacer, digamos, enaltecer los valores de la patria, o que la verdadera política nos muestra, la política científica nos muestra que realmente nosotros debemos impulsar la revolución hasta sus máximas consecuencias. De tal manera que esto es sumamente peligroso porque donde hay visiones tecnocráticas, como lo está diciendo Carlos Osorio, precisamente se toma y se concibe la vida humana como sencillamente sujeta a mera manipulación técnica. Yo puedo organizar y manipular las sociedades técnicamente hablando porque tengo el instrumental técnico para ello, pero además porque tengo la presión de que me acompaña la verdad. Entonces, una cosa que sabemos es sumamente perniciosa para la democracia es cuando un movimiento, un grupo político, social o un partido se alza con la idea de que tiene la verdad verdadera de las cosas, porque sabemos efectivamente que lo que distingue a una sociedad democrática es la diversidad de opiniones, la pluralidad de puntos de vista y la posibilidad en esa diversidad, en esa pluralidad de alcanzar acuerdos y puntos comunes que hagan posible la vida humana en conjunto entre los diversos. De tal manera que las visiones de este tipo, fundadas en una tecnocracia, que es la palabra correcta que está usando Carlos Osorio acá, nos permite efectivamente identificar esta segunda concepción de la política como episteme, que tiene precisamente este sesgo, lamentablemente, que promueve regímenes autoritarios. De tal manera que la política, evidentemente, es un estado de conocimiento. Que hay conocimiento político que se produce a través de investigación científica de carácter empírico, no lo podemos negar. Lo que podemos sencillamente sí es advertir que aquellos quienes aspiren conducir una nación, teniendo por un lado la política como conquista y mantenimiento del poder, o teniendo a la política como episteme, como técnica, como instrumental, tienen la propensión, tienen una alta probabilidad de generar
sociedades autocráticas, sociedades donde la democracia no va a ser posible sostenerse porque se piensa desde este segundo punto de vista, desde la política como sistema, se piensa efectivamente poseedor de la verdad y esa verdad, por supuesto, no se somete a cuestionamiento. Se acepta como verdad y no se somete, digamos, a discusión. Este es un problema gravísimo que tiene estas concepciones, que me voy a quedar con lo de Carlos Osorio, o estas concepciones tecnocráticas, que ignoran precisamente esta dimensión humana en la política, como él mismo señala, y que reducen la actividad política a mera ciencia. Esta es una segunda idea de la política que, al igual que la primera, les advierto, fluye, se observa, uno la identifica en las discusiones en Twitter, en las discusiones de Facebook, uno lo ve y lo observa en las declaraciones de algunos políticos, en las intervenciones de algunos académicos. Estas visiones de la política se están presentes en la cultura política de Venezuela y hay que identificar realmente el carácter pernicioso que tienen estas visiones de la política. Vamos a una tercera, que es una que también es muy popular en Venezuela, que se concibe que la política es meramente racional. Se presume que la política se rige por el principio de racionalidad, los sujetos o agentes políticos son maximizadores o tienden a ello, eligiendo sus mejores opciones de escenarios decisionales, estratégicos, y responden a expectativas plurales y sistemas de juego. Estas, digamos, es una tercera concepción. ¿En qué se diferencia esta tercera de la segunda? ¿En qué se parecen? Para decir en primer lugar en qué se parecen. Se parecen en que ambos son, por supuesto, concepciones tecnológicas, se aspiran que tienen tecnología. La diferencia es que la primera es epistémica, es decir, la política como episteme se fundamenta en lo que podemos llamar el hallazgo científico, en la verdad verdadera de la ciencia, para ser un poquito extremo en este punto de vista. En esta tercera concepción, en la política es racional, se concibe también como instrumental, como técnica, pero no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista estratégico. Esto es, no desde el punto de vista teórico, como la política como episteme, sino que la política racional se concibe esencialmente desde el punto de vista práctico. Es una tecnología práctica. ¿Y cuál es el gran problema pernicioso que tiene esta concepción? Que reduce la política a un juego de tronos, para usar la palabra que ustedes también están muy familiarizados con ella. Reduce la política sencillamente a un juego de élites. Concibe la relación, el mundo fenoménico de la política, concibe las relaciones políticas como un juego sencillamente entre élites políticas o fuerzas y partidos políticos en pugna. De tal manera que lo que se trata aquí es sencillamente de ver la vida pública, ver la sociedad política sencillamente como un gran juego. Un juego en el cual, por supuesto, lo importante es maximizar ganancias. Y esa maximización de ganancias no se da, por supuesto, de una manera directa, como puede darse en un mercado, sino en el caso del consumidor en un mercado, sino que se da estratégicamente. ¿En qué sentido se entiende estratégicamente? Bueno, se da en un juego porque cada jugada de un jugador, cada vez que juega, toma en cuenta no solamente sus propósitos y sus fines en la jugada, sino que también toma en cuenta las expectativas y los fines que persiguen otros jugadores. De tal manera que el juego se convierte en un gran tablero de ajedrez. ¿Cuál es el gran problema de esta visión de la política? Precisamente, al igual que la anterior y al igual que la primera, que la ciudadanía, que la gente no existe, no es tomada en cuenta. Se toma en cuenta sencillamente como algo que puede ser un factor ventajoso de ganar algunos aplausos, de ganar algunas audiencias, porque me permite a lo mejor tener un poco más de ventaja en el juego que estoy haciendo junto y frente a los demás líderes, partidos y organizaciones que estamos disputándonos el poder. Entonces, claro, aquí la población se convierte sencillamente en un instrumento, en un recurso. Entonces yo trato de ganarme ciertos aplausos y adeptos en la población porque eso me permite mejores ventajas, mejores posiciones y por supuesto tratar de ganar el juego, que es obtener el poder frente a mis adversarios del juego. Pero la política entonces se concibe desde este punto de vista como una actividad
puramente dirigida a una estructura de decisiones racionales. Pero no solamente en los actores que conciben la política de esta manera, sino también quienes observamos en la política, los analistas de la política también reducen la política a decisiones de ese tipo. Entonces se piensa, por ejemplo, que lo que está haciendo el fiscal general ahorita de solventar algunos casos gravísimos en materia de violación de derechos humanos es sencillamente una jugada que busca la revolución para poder ganar algunos puntos que le permita suavizar las situaciones de bloqueo internacional, por ejemplo. O las decisiones que está tomando con respecto al Consejo Nacional Electoral ha generado decisiones estratégicas en algunos actores y ya, por supuesto, por ejemplo, la oposición que lidera Guaidó está evaluando y calculando sus posibilidades de participar o no en ese gran teatro de juego que van a ser las elecciones regionales para este año. Lo interesante de esto es, lo importante desde el punto de vista global, al igual que los anteriores, nadie está negando que la política en parte sea conquista y mantenimiento del poder. Nadie está negando que la política tenga algo de episteme, tenga algo de técnica, requiera de investigación y conocimiento. Nadie tampoco puede negar que la política es en buena medida visiones y prácticas y actividades estratégicas entre los actores que buscan con la conquista del poder. Lo importante aquí es cuando se reduce la política a estas visiones. Y esta tercera visión, por supuesto, es sumamente peligrosa porque concibe la política como mera racionalidad, a sujetos que sencillamente actúan en aras de sus propósitos racionales, pero al mismo tiempo también, que es lo más pernicioso, uno empieza a considerar y a evaluar la política como el arte del más racional, ¿no? Como que así como el mejor político es aquel que mantiene más poder, así como el mejor político es aquel que tiene mayor conocimiento verdadero, aquí el mejor político es aquel que es más racional. Y efectivamente sabemos que esto es pernicioso. La democracia no se fundamenta, vamos a decirlo así, en ciudadanos racionales, en ciudadanos que salen a la calle todos los días a tratar de satisfacer su interés propio. De eso no vive la sociedad democrática. La sociedad democrática no vive de la racionalidad humana, sino que más bien vive de la razonabilidad humana. Nosotros aspiramos, los demócratas aspiramos ciudadanos razonables, ciudadanos que puedan entenderse unos a otros, ciudadanos que puedan reconocer que tienen que, en algunas oportunidades, restringir, limitar sus apetencias y sus propósitos en aras de que otros puedan también alcanzar los suyos en el marco en el cual sabemos que en una sociedad humana compleja y diversa, nadie puede maximizar sus intereses, sino que lo más que podemos hacer es satisfacerlos en un marco de respeto mutuo, en un marco pacífico, en un marco de convivencia cooperativa unos con otros. Debemos seguir luchando contra el mantra social cultural, política para políticos. Bueno, ese es un mantra importante que hay que seguir luchando contra ese mantra, porque precisamente esta visión de la política como racionalidad, como vimos la política como episteme y como vimos en la política como poder, es una concepción de la política que no entiende a la gente, que está de espaldas a la gente, que en cierta manera, vamos a decirlo así, la política es un asunto de las élites y el resto lo que es masa inerte, masa que sencillamente puede ser un instrumento, decía yo. Por lo tanto, la ciudadanía que nosotros aspiramos en una sociedad democrática, una ciudadanía que esté consciente efectivamente que cuando sale a la calle no puede lograr satisfacer, ni puede aspirar a satisfacer todos los intereses que puede tener en un momento dado, sino que entiende efectivamente que sus intereses y el derecho que tenga para alcanzar esos intereses depende en buena medida también de los derechos que tienen los demás en alcanzar los suyos. Y que la vida pública no es un asunto de racionalización, sino más bien un asunto de entendimiento, un asunto de tratar de saber hasta dónde razonablemente podemos obtener nuestros propósitos y no hasta cuándo racionalmente yo puedo luchar por lo mío
tal manera que el tema aquí de la racionalidad es muy importante, porque sabemos que la política democrática no solamente es un juego, no se reduce esencialmente a un juego de estrategia, es también un juego de valores, un juego de compromisos, un juego de principios que tiene que estar formando parte del entendimiento público y que debe alimentar el trasfondo de una cultura política sana y saludable que promueva precisamente las relaciones humanas comprometidas, solidarias entre sí. De tal manera que ver la política como sencillamente como un juego, como un tablero de ajedrez, al igual que el punto 2 y el punto 1 de la política como poder y la política como ciencia, reduce en buena medida las posibilidades democráticas de una sociedad y aumenta efectivamente las capacidades autocráticas, las posibilidades autocráticas de la sociedad, ¿no? Estos líderes políticos que son sumamente astutos, que se ponta, digamos, digamos que genera como una especie de simbología, una especie de significado, que el buen político, aquel que es astuto, aquel que siempre gana, siempre se sale con la suya. Esta idea de picardía, esta idea de astucia, se alimenta efectivamente de una concepción de la política como racionalidad que aleja las posibilidades mismas de lo que es el líder democrático, el líder que comprende, oye, interpreta el sentir de una sociedad, el político democrático que conduce, que es pedagogía, que enseña, comparte y promueve valores y principios que enaltecen la vida humana. Esta política como racional también es la tercera concepción que podemos llamar perniciosa, que uno la puede ver tranquilamente en las sociedades humanas y sobre todo en Venezuela, con mucha fuerza, con mucha insistencia, se nota claramente la influencia de esta visión de la política como mero ejercicio de la racionalidad. Dice Yera López, nos dice, buenos días, en el marco de crisis perniciosa podría encasillar en alguno de los gobiernos Adeco y Copellano, en el personal considero la tesis número 3, la que más se adecua, pero me gustaría. Sí, perfectamente. No solamente en gobiernos de la Cuarta República, ¿no? De lo que llamamos la Cuarta o lo que se llama finalmente la Cuarta República, en el argot lingüístico político venezolano, sino que, por ejemplo, todas las teorías que se marcan con respecto a el Pacto de Punto Fijo de 1958, Yela, se construyen básicamente basado en esta idea de juego, ¿no? Hay un autor muy famoso venezolano que falleció recientemente, un prominente politólogo, el doctor Juan Carlos Rey, que fue profesor mío, por cierto, que él concebía el Pacto de Punto Fijo como un sistema de juego, donde los actores políticos firmantes del pacto y por supuesto los procesos y los gobiernos que en adelante se instauraron en Venezuela y gobernaron Venezuela al menos hasta 1993, tenían precisamente esa lógica de juego, esa lógica, digamos, de relaciones estratégicas entre sí. Entonces Juan Carlos Rey, por ejemplo, sostenía que en el año de 1958 los firmantes del pacto se establecieron un juego suma variable entre ellos, de tal manera que sea cual sea el resultado del juego, Acción Democrática, COPEI y la Unión Republicana Democrática, URD, decía, sea cual sea el resultado del juego, los tres siempre terminaban ganando algo. Por lo tanto, era suma variable. Pero con respecto a los partidos que no formaron parte del pacto y que pasaron a la clandestinidad y a la lucha armada, como el Partido Comunista, por ejemplo, las relaciones entre los firmantes del pacto y estos partidos que no firmaron el pacto era una relación de juego suma cero, porque lo que ganaban uno, otro. Bueno, y esta lógica de entender la vida pública en términos de ego y en términos de actores que juegan entre sí, influyó notablemente en los gobiernos posteriores y sobre todo en la forma como se relataba la vida pública y política durante esos años del Pacto de Punto Fijo. De manera que si uno, por ejemplo, observa la revista como Politeia de la Universidad Central de Venezuela o la revista venezolana política que durante mucho tiempo edité en la Universidad de los Andes, uno observa que los artículos que están allí publicados caracterizan, vamos a decirlo así, las relaciones políticas y las crisis políticas importantes
que se observaron durante estos gobiernos de la Cuarta República, como si fuesen efectivamente situaciones estratégicas de juego, que el actor A tomó una mala decisión y potenció las ventajas del actor B, y sencillamente es un relato de él, y uno se pregunta, bueno, ¿y la ciudadanía dónde estaba? ¿Dónde estaba la gente? Fíjense que lo curioso es, y con esto termino para proseguir, Yela, lo curioso es que si uno concibe el Caracazo como el sacudón de 1989, bueno, en ese momento, en ese sacudón uno observa, yo lo viví de una manera directa porque estaba prácticamente, me tocó en ese momento estar en el centro prácticamente de los acontecimientos, en un lugar muy privilegiado para observar estas cosas. Lo interesante de esto es que el sacudón fue algo así como digamos, ¿cómo llamarlo así? El descubrimiento de la masa. Es una palabra de Maquiavelo. Maquiavelo tiene una cosa genial que él llama el descubrimiento de la masa, porque él se da cuenta que el Imperio Romano, en un momento dado de su historia, la República Romana, descubre lo importante que era la masa. Es decir, cuando Roma ya tiene 3 millones de habitantes, que era una megapolis de la época, 3 millones de habitantes, descubren la importancia de la masa, y ahí, por supuesto, la capital del imperio se pone a temblar, ¿no? Bueno, igualmente pasó en la República Venezolana, digamos en la democracia del Pacto de Punto Fijo, que el año 89 la élite política, los académicos, los medios de comunicación, es decir, quienes promueven estas visiones de la política, descubren que finalmente había una gran población allí que podía hacer lo que finalmente hizo el 27 de febrero y que fue un gran campanazo. Y la historia pública y política venezolana se podría en buena medida distinguir en antes de ese proceso y después de ese proceso de línea, ¿verdad? Creo que seguimos en línea. Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Seguimos en línea. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, porque aquí donde vivo se fue la luz. Estoy usando la pila, gracias a Dios que es muy generosa, de la laptop que tengo, y ya se me está volviendo inestable la señal. Estoy usando un van inalámbrico, menos mal, no estoy usando el internet de la casa. Pero espero continuar a ver, ¿ok? Si nos mantenemos. Espero que las cosas no se interrumpan por esto. De manera que con esto termino tu pregunta, Yela, y sigo en adelante, pero sí, hay mucho. La forma como se concibe la política como un juego de élites, sin ningún tipo de compromisos, sin ningún tipo digamos, de relaciones, volvió la luz, gracias a Dios, sin ningún tipo de relaciones, ni de contacto, y sobre todo de preocupación. Y una sociedad democrática requiere efectivamente que su liderazgo, su liderazgo político, y me refiero no solamente al político, no, sino al liderazgo nacional, comprende efectivamente la relación y el interés de la vida pública, que tiene efectivamente que concebir valores y principios de razonabilidad, que sencillamente principios y valores del entendimiento, principios y valores del acuerdo, del cooperar, de la ayuda mutua, y no reducir la vida pública de una sociedad democrática o la vida pública de una sociedad a cuestiones solamente de lucha y de juego, a cuestiones de astucia y de picardía, ¿no? La vida pública democrática requiere efectivamente un liderazgo sumamente desprendido de estas visiones racionalistas de la política, ¿no? Esta, digamos, que es la tercera visión, y les tengo una cuarta visión. Y es la siguiente. Esta, a mi juicio, es la más perniciosa de todas, que uno observa continuamente en todos lados, ¿no? La política es amoral. Se presume, y esta es la cuarta concepción, se presume que la política es una actividad exenta de cualquier consideración moral convencional, porque se rige por principios propios, de acuerdo a sus propósitos y específicos, sean universales, epistémicos, de poder o racionales. Es decir, vamos a decirlo en pocas palabras, estas tres visiones que anteceden, que hemos visto, que la visión de la política como poder, la visión de la política como episteme y la visión de la política como mera racionalidad, presume de fondo que la política sencillamente está exenta de
consideraciones morales. Y esto, por supuesto, es sumamente grave. Esta es, digamos, lo más grave que uno podría conseguir en términos de pernicioso. Una sociedad que conciba que la política no tiene ningún tipo de relación con la moralidad, que la política es una cosa distinta y que la deontología o la moralidad sencillamente es una posición principista que no entiende de la política, es sencillamente reducir la política a mero instrumento, reducir la política a mero artificio, reducir la política a mera conquista por el poder, indistintamente de concebir la política bajo consideraciones morales. Y esto es gravísimo. Tanto es así que a mí me da mucho dolor, porque fue, digamos, mi estado fue sobre Maquiavelo, y a mí me da mucho dolor porque Maquiavelo ha pasado la historia por ser uno, digamos, por ser uno de los, vamos a decir, de los autores políticos que más se citan con respecto, por ejemplo, a la política sucia, dice Luisiana, exactamente, ¿no? Se dice así, la política, de este punto de vista, esto afecta muchísimo, ¿no? Pero, y ya vamos a ver algunas, vamos a evaluarla con cuidado, porque esta es la más delicada y la que en Venezuela parece que tiene mucha popularidad, esta visión de la política, lamentablemente, ¿no? Tiene una popularidad que a mí no me gustaría, digamos, que siguiera creciendo, por lo menos, ¿no? Y es pensar que en buena medida a veces se asocia a esta mirada de la política, se asocia a Nicolás Maquiavelo, que ya lo habíamos mencionado al inicio. Y se asocia efectivamente porque Maquiavelo, en su preocupación tremenda en la Italia de 1513, una Italia dividida en ciudades-estados, Venecia y Florencia, igual que Milán y otras ciudades como Pisa, eran ciudades autónomas, eran pequeñas repúblicas, no existía, digamos, un estado o un estado italiano como se existía ya para la época en Francia, donde estaba el estado absoluto francés, o en Alemania, o en Prusia, que existían, o en España, existían estados nacionales, también como el estado de Inglaterra, ¿no? En Italia no existía un estado-nación, y por supuesto Maquiavelo le preocupaba mucho esa desventaja que tenía Maquiavelo frente al Estado italiano. Ya voy contigo, Dani, ya te vamos a dar la palabra. Tenía el Estado frente a ese Estado italiano y la gran preocupación era cómo hacer posible, digámoslo así, la unificación del Estado italiano. Y algo que veía Maquiavelo con preocupación es que Maquiavelo veía que los príncipes dirigían su conducta, dirigían sus políticas de acuerdo con los dictámenes del Papa. El Papa tenía un poder demasiado predominante en toda la península itálica, regentaba el Vaticano, y casi todos los pequeños duques, los pequeños principados, Florencia sí era una república, pero el resto de los principados y ducados que formaban parte de las ciudades-estado italianas siempre trataban, por supuesto, de congraciarse con el Papa y de tener en buena pro con el Papa. Pues el Papa tenía un poder enorme, es suficiente para borrar del mapa a cualquier duque que estuviera al frente de un príncipe de una ciudad como, por ejemplo. Lo importante de esto es que Maquiavelo señala que, por favor, que la política en su tiempo clama para que la política pueda regirse bajo sus propios principios, y que lo peor que le puede pasar a la vida pública de una nación es cuando la vida pública de una nación es gobernada a través de la Biblia, a través de dogmas invariables, porque él decía que la política requería la innovación, requería efectivamente del cambio, era puro cambio y pura dificultad, y que en buena medida guiarse en política mediante un solo credo religioso era algo que limitaba mucho las posibilidades que tenía el príncipe para poder generar prosperidad y bienestar en la nación. Esto es en su ciudad, en este caso en las ciudades-estados italianas. Eso es, en términos estrictos, la visión de Maquiavelo. Esto digámoslo así, llegó a la posteridad, se transmutó como si Maquiavelo dijera que la política está exenta de toda moralidad, que no debe dirigirse por moralidad alguna, y desde la advertencia de Nicolás Maquiavelo con que la religión era algo que podía ser pernicioso en política, bueno, de allí se saltó a la tesis de que Maquiavelo consideraba que cualquier consideración moral en la política era de por sí pernicioso, ¿no? Y esto es terrible, porque desde allí se piensa que Maquiavelo funda la ciencia política, es uno de los padres fundadores porque desviste a la política de toda circunstancia moral y
sencillamente logra la especificidad propia de la política, que es la conquista del poder. Y para nadie es un secreto que hoy en día muchos politólogos, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, consideran como el padre de la ciencia política, sencillamente por esta pésima interpretación de considerar a Maquiavelo como exento de consideraciones morales, cuando Maquiavelo solamente advertía que gobernar siempre de acuerdo con la Biblia era a veces totalmente inconveniente, ¿no? Vamos a dar el derecho a palabra que tenemos por allí, América, por favor. Sí, profe, tenemos a Daini aquí. Ya te voy a dar la palabra, Daini, para que puedas hacerla. Ya estás habilitado. Perfecto, bienvenido. Daini, ¿nos escuchas? Era el que tenía la mano levantada ahorita. Ah, que fue un error, dice. Fue un error. Ah, Bueno, muy bueno, bien, dale. Está chévere, bien. perfecto. Bueno, no importa, bienvenido igual. Gracias, América. Bueno, desde este punto de vista se entiende que esta visión de la política es, por supuesto, una de las más perniciosas, porque esto desconecta o desvincula la política de toda responsabilidad. Pero no solamente de toda responsabilidad, sino también de la conexión necesaria. Aquí está otro que se llama gender guerra, creo que es como se pronuncia, América. Sí, profe, Ahora ya le sí. doy el pase. Ya voy. Ajá. Gender, ya puedes hablar. ¿Me escuchas? Gender. Ya, ¿aló, me escuchas? Sí. Claro. Ok. Profe, una pregunta. Tomando en cuenta esto que te dice que la política es amoral, eh, en mi pregrado yo vi Seguridad y Defensa de la Nación. Entonces el profesor de Seguridad y Defensa de la Nación, militar, nos decía que la guerra también es política. ¿Qué consideración tiene usted con respecto a esta Sí, determinación? sí, sí, ese es von Clausewitz, un autor, un estratega y autor militar muy importante del siglo XVIII, que publicó un libro bellísimo que se llama Consideraciones sobre la guerra. Von Clausewitz señala efectivamente que la guerra es la política por otros medios, ¿no? Y esto precisamente es sobre lo cual yo trato de reaccionar y de advertir, ¿no? Porque evidentemente la guerra no es efectivamente política, al menos que entendamos sencillamente como acabamos de verla. Es decir, si la política es conquistar el poder por todos los medios posibles y preservarlo, si la política es un conocimiento técnico, instrumental, si la política sencillamente es un juego de estrategia, de astucia y de picardía, y si la política no tiene ningún tipo de consideración moral, bueno, entonces la política prácticamente es igual a la guerra, ¿te das cuenta? Coincide precisamente con la guerra, ¿no? La guerra sencillamente, wow, y en la época de von Clausewitz, digamos, en el siglo XVIII, la regla no estaba, digamos, no había la Convención de Ginebra. Es decir, la guerra no estaba regulada, ¿no? Era una guerra irregular. Es decir, se avasallaba y habían algunos, vamos a decirlo así, algunos principios y, por supuesto, algunas consideraciones de honor en el campo de batalla, pero a veces las guerras eran fratricidas, ¿no? Para no hablar, por supuesto, por ejemplo, de las guerras de independencia, donde la guerra era totalmente fratricida en Venezuela, totalmente, digamos, que llegó a planos incluso de una hostilidad barbárica en Venezuela. Basta con leer la obra de Laureano Vallenilla Lanz, quien ha investigado muy bien las guerras de independencia en Venezuela, que por supuesto él la califica de una guerra civil, ¿no? De tal manera que esto es un ejemplo más, precisamente, y te agradezco la pregunta, esto es un ejemplo más, porque considerar que la guerra es la política por otros medios, o que la guerra también es política, es sencillamente concebir la política en los términos que nosotros estamos advirtiendo, que son, que son precisamente formas perniciosas de entender la política. Cuando digo formas perniciosas, reitero, formas que conducen a sociedades
democráticas, a sociedades conflictivas, a sociedades polarizadas, a sociedades enemistadas entre sí, donde se rompe y se quiebra la unidad social y el compromiso de cooperar y ayudarnos unos a otros para alcanzar propósitos comunes, no solamente como nación, sino propósitos comunes favorables para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos más queridos y cercanos. De tal manera que esta visión de la política es precisamente la visión que estoy denunciando aquí ante ustedes como visiones de carácter pernicioso. Tengo una consideración aquí en el chat. Ah, bueno, ok, nada. Yo pensaba que era una cuestión que teníamos por ahí. Pero esta visión es sumamente difícil y hoy en día se sostiene en buena medida este problema. Esto creo que en Venezuela es uno de los puntos más álgidos que tenemos, porque como ustedes saben muy bien, hay quienes tratan de promover en Venezuela algún tipo de actividad y de reacción frente a cada vez mayor cerco autoritario que vive la sociedad venezolana, y hay muchos que critican a quienes tratan de luchar por cualquier medio posible frente al cerco autoritario. Bueno, reciben la crítica que no tienen, digámoslo así, que están viendo las banderas de la moralidad pública, que participar a lo mejor electoralmente sencillamente es conectar a un régimen autocrático y cada vez más cerrado como el que se tiene en Venezuela, y que debemos estar más bien comprometidos con concepción moral, comprometidos con principios morales, que implica, por supuesto, lo que son los principios del sufragio, los principios de una sociedad libre, los principios constitucionales que están siendo todos vulnerados todos los días y principios de ese tipo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que aquí hay que evaluar con mucho cuidado, ¿no? Una cosa es que la política, una cosa que pensar que la política no tiene consideraciones morales, a mi juicio, es una visión perniciosa de la política, pero tampoco uno, a partir de este extremo, de que la política es amoral, uno va a saltar al extremo opuesto, de que la política es pura moralidad también. No, cuidado, ¿eh? La política tiene, por supuesto, compromisos morales, ¿no? Y los compromisos morales no pueden ser concebidos como por sí mismos, sino que tienen que ser concebidos, tienen que ser evaluados, examinados y sobre todo respetados en el marco de las circunstancias donde nos toca vivir, en el marco del compromiso con la gran ciudadanía, que es el compromiso fundamental del político, y evaluar efectivamente en ese marco ciudadano, en ese contexto, perdón, de ciudadanía comprometida, en el marco de las circunstancias más apremiantes que nos toca vivir, examinar hasta dónde podemos ser consistentes con una actividad política que al mismo tiempo pueda justificar razonablemente ante los ciudadanos y sobre todo ante la conciencia de quien actúa en política como un acto que está razonablemente sustentado, razonablemente justificado y promoviendo principios y valores fundamentales de la vida humana. Ese es el punto muy central. No sencillamente negarlo todo porque sencillamente no entra dentro de mi canon moral. Y aquí, por supuesto, hay un gran problema y una gran discusión, como pueden darse cuenta, ¿verdad? Una cosa es la política como si estuviera exenta de moralidad, lo cual es una visión muy perniciosa de la política porque genera circunstancias autoritarias, circunstancias sumamente lesivas para la vida democrática, pero otra cosa es pensar que la política tiene moralidad, pero solo la moralidad que yo creo, solo la moralidad que yo promuevo, solo la moralidad que yo creo que es la verdadera moral, porque entonces esta otra visión de la política, pensar de que la política es la moral que yo solo creo, la moral que yo pienso que es verdadera, la moral que puedo demostrar que es la mejor moral del mundo, esa visión de la política también, como pueden darse cuenta, una visión autoritaria, una visión que puede promover la raza aria, como lo propuso Hitler en Alemania, o puede promover valores como si fueran morales fundamentales, como se habla de la moral revolucionaria, por ejemplo. Eso también tiene gravísimos problemas. De tal manera que una cosa es que la política exenta de moralidad y quienes postulan de que la política no puede estar sujeta a principios morales, como muchos analistas hoy en día en Venezuela sostienen esta tesis, y muchos en las redes sociales sostienen la idea que la política es sencillamente ganarle a Maduro indistintamente las condiciones ni los modos que se tenga para ello. Hay algunos que lo señalan, pero una cosa es eso, que es pernicioso, y otra cosa es pensar también que el otro extremo, insisto con esto, de que la política es la moral
que yo creo, pero aún que la política es mi moral, y quien no tenga mi moral no es político, y todo lo que haga aquel basado en otras razones que no sean las mías, por lo tanto es pernicioso también. Cuidado, porque esta visión de la política como amoralidad a veces lleva a abrazar el extremo opuesto, la política como una moralidad, y aquí por supuesto hay que poner pauta sobre cómo examinar este asunto. Dice José Miguel, me deja una pregunta. Dice, partiendo de esta afirmación, ¿qué rol juegan los valores religiosos sobre la política? ¿Pueden inferir o deben ser descartados? Excelente pregunta, José, porque es de esto precisamente lo que se trata. Si algo distingue efectivamente la religión, las religiones, de las doctrinas políticas, es que las religiones son sistemas de creencias, vamos a llamarlo así, dogmáticas. Esto es, si algo distingue a la religión, es que la religión es un sistema de creencias dogmáticamente construida, esto es, incuestionable para el creyente, que promueve la salvación del alma, una visión salvífica del alma, cómo salvar el alma desde ese punto de vista. Entonces, claro, verlo de esta manera, uno podría considerar que lo peor que le puede pasar a una sociedad democrática es que aquellos quienes la gobiernan en un momento dado promuevan una visión salvífica del alma para que toda la sociedad comulgue y promueva la misma y sola, la misma y única visión salvífica del alma. Bueno, esto es terrible. Precisamente la diferencia de las religiones con respecto a las doctrinas es que las doctrinas políticas tienen la distinción que no son dogmáticas. Uno tiene, por supuesto, un cuerpo de ideas, José, un cuerpo de ideas cuando uno, por supuesto, le corresponde estar al ejercicio, en el ejercicio en la gestión pública. Uno tiene un cuerpo de ideas. Y cuando uno propone una política pública, en esa política pública hay un conjunto de visiones del mundo y de la vida, una visión de la sociedad, una visión del funcionamiento de la economía, una visión de lo que es la paz pública, una visión de lo que son los principios y valores de la democracia. Es decir, en una política pública está también una visión de mundo en esa política pública. Tenemos una visión de mundo, pero estas visiones de mundo que forman parte no solamente de la política pública cuando la ejercemos, sino también de nuestras actividades, de nuestros discursos, de nuestros mensajes, son visiones del mundo, pero que están abiertas al debate, están abiertas a perfeccionarse, están abiertas a corregirse de ser necesario. Yo tengo mi visión de mundo y la promuevo y por supuesto la expongo. Y si ante ella oigo algún tipo de comentario, de observación o de pregunta que mejora mi visión de mundo, por supuesto que aprovecho y la mejoro. Si me dicen algo que la pueda corregir, la corrijo de inmediato. Si me dicen que debo cambiar algunos aspectos, incluso para ser más coherente, los cambio. Es decir, la diferencia de la doctrina política, bien entendida, democráticamente entendida, con respecto a las religiones y a las ideologías, es que las religiones y las ideologías son dogmáticas, son cuerpos de creencias que se dan como verdaderos y válidos a todo momento y a todo evento. Es decir, son visiones verdaderas universales que se plantean dogmáticamente. No hay forma de ser cuestionadas, no aspiran ser cuestionadas. Lo que aspiran las ideologías, lo que aspiran las religiones, es que los feligreses y los militantes la admitan y la promuevan. En cambio, las doctrinas políticas no. Las doctrinas políticas están sujetas a discusión, a corrección, a debate. Y yo creo que precisamente en una sociedad democrática no hay que tenerle, digamos, temor a las doctrinas. Y desde este punto de vista, la política es doctrinal, pero doctrinaria en ese sentido. Promovemos visiones de la política, pero visiones de la política que estén abiertas al debate, abierta a discusión, donde los proponentes no sean dogmáticos, no sean, vamos a decirlo así, arrogantes, prepotentes, sino que estén abiertos al entendimiento. Sepan que no hay visión política única, que todas las visiones políticas pueden ser mejoradas, corregidas, ampliadas y modificadas. Que lo importante es construir una visión conjunta para promover las visiones particulares de la política, donde la ciudadanía pueda alimentarse, pueda nutrirse en principios y valores, que haga posible una ciudadanía lo suficientemente fuerte para que pueda enfrentar en el futuro apetencias autoritarias. De eso se trata la vida pública democrática, y esta visión de la política como ausente de moralidad o la política sin moral es
tan perniciosa como estamos viendo, como la política abrazada a un solo credo religioso, a una sola moralidad, porque es tan dogmática y tan perniciosa por exceso como pernicioso es la política sin moralidad por defecto, para usar, digamos, la dupla de los vicios entendido en la visión virtuosa de Aristóteles, ¿no? Aquí tengo una en el chat. Gracias, Aarón. Bienvenido. Hay una pregunta, salió por allí, me salió una pregunta de un participante que alzó la mano. Sí, ya le vamos a dar acceso, profe. Daniel, el espacio es tuyo. Buen día, profe. De verdad que excelente ponencia de usted del día de hoy. Lo que quería comentarle era a ver qué opinaba usted con respecto a ese planteamiento que, bueno, se dio a la luz por medio de una entrevista por parte de Renio Tolina, donde dice que los partidos políticos generalmente eran dogmáticos y él estaba buscando aplicar medidas pragmáticas. ¿Usted considera que en la sociedad, a pesar de que eso fue en 1975 aproximadamente, 1977, todavía se sostiene esa que veía Reni para aquel entonces, donde se hablaba de ese dogmatismo que se maneja, como quien dice, dentro de la sociedad partidista de Venezuela en cierto aspecto? Muy bien, fíjate que fue excelente, porque yo estuve muy de cerca, yo he seguido de cerca el tema de Reni, por diversas razones, inclusive hasta de amistad con su hija, con Rona, pero el tema allí es el siguiente, ¿no? El dogmatismo al cual se refería Reni es que los partidos políticos ya entonces eran partidos que tenían una gran propensión populista, por un lado, y una concepción muy comprometida con la intervención del Estado en los asuntos económicos, ¿no? Digamos, esas eran, digamos, las dos actitudes o políticas que Renio Tolina denunciaba como dogmáticas a los partidos, ¿no? Una propensión a tratar de abarcarlo todo, de intervenir en todos los asuntos humanos, de un Estado cada vez más grande, más poderoso, y por supuesto acompañando esa justificación del Estado a través de políticas populistas, entendiendo por ello políticas que sencillamente buscaban era ganar clientela electoral, promover apoyos para que el Estado siguiera creciendo, pero no educando, no, digamos, en el sentido de la palabra, no generando capacidades y competencias para el desarrollo, a pesar que esos años fueron años estelares en materia de competencias y capacidades de la Unión venezolana. Pero vamos a decirlo así. Sin embargo, a pesar de esta posición de Reni, uno podría decir que precisamente si algo distinguió a Acción Democrática y COPEI, que fueron los partidos que compartieron el poder entre 1951 1993, por el 98, del año 93 gana Convergencia, que es una separación, una edición de COPEI, liderado por Caldera, ¿no? Pero en el marco de lo que fue, digamos, lo que se entendía como el sistema bipartidista que tuvimos en Venezuela durante esos 35 años, estos partidos políticos carecían de visiones doctrinarias de fondo. Tenían en buena medida algunos debates, unos eran socialdemócratas, otros eran socialcristianos, ¿no? Pero realmente la política de adversarios, la política esta basada en juegos, en relaciones suma cero y suma variable, en esta visión de actores estratégicos, realmente hacía para la población en general indistinguible la posición de un Adeco y la posición de un Copellano. Habían algunas cosas, pero que eran básicamente, que formaban parte, vamos a decirlo así, de la picaresca de entonces, de la época, ¿no? Se decía que con los Adecos dejaban robar, entonces eso los distinguía de los copellanos, que solo robaban ellos solos. Así literalmente, no estoy diciendo algo, esto está en los medios, esto está en la historia, pues. Esto se decía, con los adecos, a los adecos roban, pero dejan robar, los copellanos roban y no dejan robar. Así decían. Otros decían que con los adecos se vive mejor, que fue un eslogan de Acción Democrática, pero eran sencillamente eslogans y, vamos a decirlo de esta manera, lemas de la picaresca civil, de la picaresca pública, fondo, una visión doctrinaria de fondo. Había más o menos un cierto acuerdo del tamaño, la magnitud del Estado que respondía más a necesidades, digamos, estratégicas
de los partidos políticos de turno en el gobierno, que tenían que atender a una gran clientela electoral, y eso hacía la creación y multiplicación de dependencias públicas para tratar de darle trabajo a sus clientelas y a sus cuadros políticos, ¿no? Y esto lo hacían porque tenía un financiamiento muy generoso, como era el petróleo. El petróleo permitía financiar las apetencias clientelares que tenían los partidos para poder, por supuesto, preservarse y mantenerse en la lucha electoral y, por supuesto, tratar de preservar el poder. Tanto fue así que Acción Democrática fue el único partido que rompe la alternabilidad del poder. La rompió en 58, gana Betancourt, después en el 63 gana Leoni, y después posteriormente, después de Jaime Lucinchi, gana después Carlos Andrés Pérez, que son, digamos, las dos periodos de la historia donde el mismo partido gana dos, o sea, deja el gobierno y gana la elección siguiente, gana dos periodos consecutivos. Y esto era una forma, digamos, de preservar el poder, hacer clientela abierta y, por supuesto, agrandar el tamaño del Estado. Pero en ese aspecto no había una discusión de fondo, quería decir, sobre esto. Habían algunas críticas importantes en centros, como se dice, que criticaban de cierta manera el tamaño y la intervención del Estado. Habían suspendidas las garantías económicas, estaban suspendidas de 1958 hasta la llegada de Chávez y la nueva constitución. Tuvieron prácticamente ese tiempo las garantías económicas y efectivamente, vamos a decirlo así, el Estado era el gran motor, el gran agente, el gran sujeto histórico de la economía. De tal manera que no había, digamos, disputas doctrinales de fondo, no es que había un debate en el cual la sociedad participaba y se nutría de la discusión, donde los participantes promovían a la gente, digamos, tesis importantes, donde la gente pudiera educarse, entender y educarse en las tesis para poder al menos criticarlas o avalarlas con conciencia y conocimiento. No, lo que habían eran eslogan, etcétera, y estos dogmas de Reni realmente eran sobre estos dos aspectos que eran medularmente compartidos por los políticos y se consideraban como dogmas porque ni Acción Democrática ni COPEI estaban en condiciones de desmontar el Estado clientelar porque le daba réditos, le daba dividendos desde el punto de vista del ejercicio del poder y dividendos electorales cada vez que había elecciones. De tal manera que la discusión, como pueden darse cuenta, tenía otro carácter, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice Aarón, ahora sí está Aarón por acá y dice, yo creo que eso es lo que hace una doctrina, una ideología dogmática, dice, es decir, cuando la moral basada en la doctrina se quiere imponer en todos los estratos de una sociedad a cualquier costo. Como pasó, por ejemplo, en Cuba, la doctrina cualquiera que sea, así cubano el socialismo, se vuelve una ideología dogmática. Es que precisamente así es, Aarón. La ideología dogmática es redundante. Las ideologías son dogmáticas. No hay que calificarlas, no hay una ideología no dogmática. Cuando tú tengas ante ti una ideología no dogmática, es una doctrina. Esa es la distinción. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, vamos a decir, la socialdemocracia alemana o la socialdemocracia noruega? Bueno, es una doctrina política. Una doctrina porque los ciudadanos discuten con los socialdemócratas corrigen sus postulados centrales, los actualizan a las necesidades de Noruega, reinventan e innovan nuevos principios y postulados que fortalecen mucho más su cuerpo de ideas, saben efectivamente lo importante de mantener un cuerpo de ideas sensato, abierto a la discusión, sometido a crítica, porque eso alimenta el pensamiento público, eso nutre los cuadros políticos, eso fortalece a la larga la capacidad de respuesta que tienen los partidos políticos para enfrentar los retos no solamente de su nación, sino los retos del mundo, que como tú sabes, estamos en un mundo cada vez más vertiginoso y con muchísimos problemas y retos en todos los campos del saber. De tal manera que lo peor que le puede pasar a un partido político, pero la gran tragedia que puede tener una sociedad es sencillamente cerrar los dogmas, pensar que el mundo no cambia como el dogma tampoco cambia y pretender, como es el caso de Cuba, de tener una sociedad viviendo prácticamente durante 70 años de la misma manera, bajo las mismas pautas, bajo las mismas reglas. Durante 70 años el mundo ha girado 1000 veces y ellos todavía siguen viviendo como si el mundo se hubiera detenido. Esto es precisamente lo pernicioso que tienen estas formas de concebir la política como religión o la política como
sometido a una sola ideología, en este caso se reviste de una exclusiva o única moral, ¿no? Esto, por supuesto, exactamente, no, gracias, no, de nada, no, solamente, te lo digo solamente digamos, para que la audiencia entienda, más que para que lo entiendas tú. Yo sé que sí. De tal manera que, desde ese punto de vista, esta visión de la política como moral es una visión que es la más compleja, la más difícil, la más retadora, porque no es fácilmente aprehensible. Es decir, tenemos visiones políticas, estas visiones políticas sabemos que está comprometida con valores y principios, que está nutrida de una posición sobre el mundo y de la vida, que con las visiones políticas que promovemos está comprometida una idea de libertad, está comprometida una idea de lo que pensamos que es el ser humano, cuál debe ser los marcos de florecimiento de la personalidad individual, hacia dónde se debe dirigir, por supuesto, los grandes retos de la sociedad, pero estas visiones no pueden estar cerradas, no pueden ser dogmáticas, no podemos pretender que tenemos la verdad verdadera de las cosas, porque esta pretende antidemocrática, perniciosa para la vida pública democrática. De manera que esta es la cuarta. Y la última, que es algo que, bueno, que se nutre, es como la síntesis de todas las demás, es cuando se señala que la política es una actividad universal, ¿no? Dice, se presume que las formas de organización social, y aquí agrego lo de la guerra, se presume que todas las formas de organización social y toda actividad humana dirigida hacia el poder o sobre el poder en la historia han sido políticas, indistintamente de la naturaleza de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y esto, por supuesto, ya es el punto, es la guinda del postre, ¿no? De pensar efectivamente que todas las formas del ejercicio del poder que han existido desde Tutankamón, es decir, del antiguo Egipto hasta nuestros días, son sencillamente formas políticas. Y que la forma de dominación de los faraones es una forma política, tan política como puede ser hoy en día la forma en que se rige la sociedad, ¿no? Entonces los finlandeses hoy tienen una forma política de vida tan política como la forma de vida que tenían los esclavos y los egipcios bajo el reinado de Tutankamón. Y efectivamente no es así. La política no es universal. No toda forma del ejercicio del poder es netamente política. Esto es el punto de postre y esto es lo que hay que distinguir efectivamente sobre esto, ¿no? Esto precisamente, si estamos comprometidos con una visión de la política que no reduce la política a mero ejercicio del poder, a mera conquista y mantenimiento del poder, si estamos realmente comprometidos con una política que tampoco la reduce, vamos a decirlo así, a consideraciones epistémicas de verdad verdadera, sino que la política es sencillamente un tipo de actividad humana sujeta a debate, a discusión, sujeta a persuasión, sujeta a crítica. Si estamos comprometidos también con una visión de la política, que no es meramente juego, no es meramente astucia, sino también es compromiso, es apoyo, es comprensión del otro, es entendimiento con el otro. Si estamos igualmente comprometidos con una política que no está exenta de valores morales, sino que una política que está comprometida sustancialmente con los altos principios y valores que persiguen la humanidad y que expresa en buena medida no solamente el marco de los derechos humanos, sino también lo expresa efectivamente la forma genuina de vida humana que podemos albergar cada uno de nosotros con nuestras diferencias y con nuestras peculiaridades, pero en el marco de la libertad humana, evidentemente la política no es cualquier forma de gobierno. No podemos llamar política al régimen de Tutankamón, no podemos llamar política al régimen que imperó Roma en la época de Nerón, no podríamos llamar política a los feudos entre el siglo IX y el siglo XIII, los feudos que existían en la Europa entre el IX y el XIII, no podríamos llamar tampoco como un régimen político a los estados absolutistas, a los reinados absolutistas de la época moderna, no podríamos llamar tampoco como un régimen político al régimen que azotó a Alemania y Europa a través del totalitarismo hitleriano o nazi, y tampoco podríamos llamar política a los regímenes que se formaron alrededor del totalitarismo soviético, ocuparon la Europa del Este, tampoco podríamos llamar política a lo que hoy existe en Corea del Norte y en otras partes del mundo. De tal manera que la política no es universal, la política es una particular forma de hacer
de vivir, de sentir, de compartir los asuntos públicos con nuestros semejantes, que implica necesariamente entendimiento, acuerdo, debate público y abierto, someternos todos a través de reglas comúnmente propuestas, admitidas y consentidas, alcanzar acuerdos para ordenar nuestras instituciones, que permita promover nuestros planes de vida propio a través de formas especialmente, digamos, dirigidas a generar bienestar y prosperidad, no solamente para nosotros, sino también para el resto de la sociedad. De tal manera que la política no es universal. Esto es un gran déficit de la visión de la política que existe en Venezuela. De esto se llenan las bibliotecas. Busquen las bibliotecas, busquen libros de historia de las formas políticas y verán que hay en el índice, se entiende forma política desde los imperios antiguos, pasando por teocracias, pasando por sistemas feudales, pasando por estados absolutos, y prácticamente se piensa que la política es algo universal en este sentido. Y esto, por supuesto, genera un gravísimo problema, un problema de fondo y de concepción, que es consistente con las 4 miradas de la política que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, la política se reduce a todo. Entonces, el señor Maduro tiene una política. Lo que hay que entender es cuál es la política del señor Maduro, y hay formas de entendimiento político porque al final ellos también son políticos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la política se trivializa. La política en buena medida empieza a ser indistinta. No se logra distinguir la política como actividad humana, porque entonces la política puede ser cualquier cosa. Puede ser incluso hasta la guerra, como algunos, como von Clausewitz señalamos, distingue y concibe. De tal manera que esto es muy pernicioso. La política no es universal, la política es precisamente particular y muy particular a una forma muy específica de vida pública que implica necesariamente el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de derechos inherentes, inalienables que tenemos los seres humanos, el reconocimiento de la necesidad de ponernos de acuerdo porque nadie tiene la verdad verdadera, el reconocimiento de buscar formas de entendimiento y cooperación mutua, porque es necesariamente una forma cooperativa de vivir la vida, no de explotación, no de sumisión, sino de cooperación en las formas de entendimiento de la vida. Esto es, la política sencillamente es consustancial a la vida pública democrática y no pertenece como actividad humana a ninguna otra forma de régimen de dominación o de régimen de ejercicio del poder que ha existido en la historia. Esto, como pueden darse cuenta, es una tesis fuerte que estoy sosteniendo y la someto al debate en adelante. Aquí tenemos preguntas. A ver, exacto. No, exactamente, Luisana. ¿Cómo podemos considerar que un Estado monárquico autoritario es ejercicio de la política? La política es un arte. La política es muy especial. Sencillamente el levantar el trono no, ¿cómo se llama? La mitra no, ¿cómo se llama eso? Bueno, está el trono, la corona, la mitra. Que un soberano levante la mitra y diga, pum, 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 en adelante todo el mundo va a hacer esto, y le dé un golpe a la mitra y absolutamente todo el mundo lo hace, y quien no lo hace le cortan la cabeza. Eso no puede ser. La política es un arte muy especial, muy específico, muy delicado, muy sofisticado la política. La política es lograr acuerdos, lograr entendimiento, persuadir a los demás que lo más conveniente para todos es seguir un camino, es seguir una ruta, y eso se lleva abajo. La política no se puede hacer sencillamente el mando, porque entonces los generales hacen política, Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque también levantan su bastón de mando y cuando dicen así, hágase esto, todo el mundo lo hace. De tal manera que no puede llamarse política al mero mando que realice un gobernante, so pena del castigo de no obedecer lo que diga el gobernante. No puede ser. La política no puede reducirse a solamente una relación de mando y obediencia. La política es algo mucho más excelso, mucho más especial. La política requiere, si queremos efectivamente rescatar la política del atisbo cultural donde se encuentra en nuestros países de América Latina, tenemos que volver a la política con P mayúscula. Una política donde es el arte excelso de convencer y persuadir
y no de mandar y de acusar o amenazar, sino de persuadir y convencer. Y ese arte de persuadir y convencer le da a la política un sentido del discurso y del mensaje, un sentido muy especial de las actitudes y de la forma de conducción. Promueve la civilidad entre nosotros, promueve un esquema civilizatorio muy distinto al que sencillamente está el tipo que está mandando en el trono o en la silla de Miraflores, que sencillamente pega un grito y todo el mundo hace entonces en consecuencia lo que diga el que grita, porque si no puede incluso pagar con la cabeza. Eso no puede ser la política. Bueno, precisamente José Miguel, imagínense ustedes, esta pregunta de José Miguel es buenísima. Imagínate, José Miguel, por un momento, que nosotros cuando fuimos chamos, que estudiáramos historia, el libro de historia, la materia historia política de Venezuela fuera historia política de Venezuela. Y cuando agarramos la historia política de Venezuela, lo que nos cuentan sencillamente es que hasta el trienio de ECO, hasta el 45, lo que en Venezuela existía eran puros ejercicios de dominación, ejercicio arbitrario del poder, como efectivamente fue. Y que a partir del 58 hubo un ensayo de hacer política en Venezuela que fracasó. Y que después vino nuevamente el ejercicio autoritario o probioso del poder, y que después, a partir del 58, vino otra nueva etapa donde pudimos ejercer la vida democrática, la vida política democrática del pueblo. Si nosotros le enseñamos a nuestros niños que la política y la historia política de un país solamente son aquellas etapas donde reinó la civilidad, donde los ciudadanos trataban de ponerse de acuerdo para alcanzar metas comunes, donde nadie era atropellado ni amenazado por su pensamiento, por su credo, por sus ideas, donde todos y cada uno comparten visiones para promover logros comunes, retos colectivos. Si nosotros tuviéramos un mundo donde se moviera la política con P mayúscula, como estos episodios en la historia de los pueblos, les aseguro que no hubiera tenido tanto éxito el autocratismo como ha tenido en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos prácticamente unos 2300 años de vida autocrática y apenas menos de 200 años de algunos ejercicios democráticos en el mundo, y especialmente a partir de la mitad del siglo XX hasta nuestros días, es donde más ejercicio democrático tenemos en nuestro mundo. Pero la historia de la humanidad lo que nos muestra es sencillamente la historia de la autocracia, la historia de la arbitrariedad, la historia de la barbarie, la historia del mandamás. Eso es lo que nos muestra la historia de la humanidad. Luego, ha llegado el momento de poner un punto y aparte en esto. Efectivamente entiendo que pueden haber personas que conciban, no, momentico, no, tú no me vas a cambiar la ciencia política de la noche a la mañana. Claro que no. David Easton, por ejemplo, politólogo norteamericano muy prestigioso, fue muy famoso en Venezuela, y todavía muchos politólogos en Venezuela y profesores de ciencia política, doctores en política, promueven en Venezuela la idea que la política puede concebirse como un sistema político, como un sistema, ¿no? Donde entran por un lado demandas y por otro lado salen decisiones que son los outputs, los productos del sistema, y que ese sistema sencillamente lo que trata es de preservar, digámoslo así, su margen normal de funcionamiento, que significa en buena medida capacidad para tomar decisiones y capacidad para imponer autoritariamente las decisiones que toma. Bueno, esta definición de David Easton, en esa definición de sistema entra cualquier cosa. Desde Tutankamón, que tiene su sistema político que opera de esa misma forma, hasta las democracias de Finlandia o de Islandia, que son las más avanzadas del mundo. Entonces, bajo ese esquema, digamos, de universalidad, bajo ese esquema en el cual se concibe la política bajo variables universales, toma decisiones y capacidad para hacerlas autoritarias, entra cualquier cosa. Y esto, por supuesto, hay que preservar, hay que llamar la atención. Son formas de dominación, son formas del ejercicio del poder, no se les va a negar, pero que sean políticas. Políticas como se entendía en su origen etimológico de politiqué o de politeia, que son sus orígenes etimológicos griegos, como lo concebía Aristóteles, que algunos de ustedes que están aquí presentes han leído conmigo desde Bernard Crick, por ejemplo, donde Aristóteles concebía efectivamente la política como esa actividad humana dirigida a la articulación de diferencias porque reconoce de entrada las diferencias y las pluralidades
entre los seres humanos, que efectivamente somos así, porque está comprometida con el ejercicio de la libertad. De tal manera que ese punto de vista sería muy, imagínense usted lo que significa hacer ese tipo de campaña, ¿no? El hecho de no meter, digamos, de no llamar política a todo, sino solamente, vamos a decirlo así, destacar con realce, con nobleza, con compromiso y además con sentido, alto sentido pedagógico en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras personas más jóvenes, en los pensas de estudio, promover la idea de la política como un ejercicio civilizatorio, un ejercicio que marca y reconoce las diferencias entre los seres humanos, que promueve la pluralidad como resultado del ejercicio pleno de las libertades. Imagínense ustedes lo que significaría una sociedad educada bajo esos términos, ¿no? Sería bellísimo, por ejemplo, a mi juicio, ¿no? Dice Manuel Heredia, totalmente, Manuel. El hecho de aplicar de esta forma la política no crea la posibilidad de, sí, no solamente las crea, las promueve, promueve las formas de hacerlo. Muchos decían aquí, no, bueno, Chávez está Chávez está siguiendo su política. Chávez es político. La revolución tiene su política y la política es eso. Entonces, en cierta manera, la violación a un derecho humano, la transgresión a un medio de comunicación, la represión indiscriminada, violenta y brutal a las manifestaciones pacíficas que hemos visto durante todos esos años. Eso se puede llamar política. Eso es política. Los operativos de secuestro, de allanamiento y secuestro de personas inocentes sometidas a prisión sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de acusaciones, ni alegatos, ni pruebas, eso es política. De tal manera que estas visiones que todo eso no es política. El sometimiento, el secuestro de jóvenes y de personas inocentes sin ningún tipo de juicio y sometidos a prisiones realmente adversas, las represiones masivas, indiscriminadas, como hemos visto, lamentables fallecimientos, el allanamiento, conculcación de equipos y medios de comunicación, la persecución que se tiene contra el ejercicio libre de la opinión, que hasta tuiteros los meten presos por un tuit, los meten presos. Es decir, ese tipo de actividad no puede llamarse política, lo más mínimo. Y sencillamente lo que hace es promover las dictaduras. ¿Por qué? Porque esas son tecnologías, esas son técnicas, ¿no? Son sencillamente formas tecnocráticas del ejercicio puro del poder para preservarlo. Y sobre eso es una mera tecnología. Gracias a Dios que, por ejemplo, en Venezuela esa tecnología no la tienen tan sofisticada como la tuvo el nacionalsocialismo alemán bajo el régimen de Hitler, que ellos sí tenían un sistema bien sofisticado de represión pública. Gracias a Dios que esta gente no la tiene, porque si no, imagínense, no pudiéramos tener ni siquiera este debate como lo estamos teniendo en este momento, ¿no? Ni siquiera de esa manera pudiéramos tener. De tal manera que estas formas de aplicar, esta forma de entender la política, promueve formas autoritarias, promueve formas divisivas en la sociedad, concibe la relación política entre amigo y enemigo, un enemigo que tengo que acumular poder, un enemigo que tengo que vencer, pues sencillamente no cree la verdad política que yo científicamente puedo mostrar que la tengo, un enemigo que tengo que vencer porque estratégicamente juega conmigo y su racionalidad se opone a la mía, por lo tanto tengo que vencer. Es un enemigo que tengo que vencer por todos los medios, indistintamente de lo que corresponda, porque esencialmente la política no tiene moralidad, siempre concibe estas formas de entender la política como amigo-enemigo, y eso precisamente es el gran problema, como lo entendían también los romanos, como lo entendían también en el siglo IX y el XIII en Europa, como se entendía muy bien la política de los reyes, que consideraban un enemigo todo aquel que le pusiera una objeción, todo aquel que le hiciera una crítica, y por supuesto era directamente llevado al cadalso. De tal manera que estas formas de ejercicio del poder, esta forma de ejercer la dominación, hoy en día se expresan en estas 5 maneras de entender la política, que como pueden darse cuenta, repito, no es que sean falsas, no es que sean incorrectas, son perniciosas para promover una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad plural y diversa, una sociedad que efectivamente exprese los altos valores de la humanidad, que se distinguen en el marco de los derechos humanos y que promueva la cooperación, la prosperidad, el bienestar
ganado con el propio esfuerzo, en franca cooperación y ayuda mutua de unos con otros en una sociedad abierta. Este tipo de visiones de la política son totalmente perniciosas desde ese punto de vista. Tengo más preguntas en el chat. Aaron nos dice sobre la guerra y la violencia. ¿Hasta qué punto pueden y a partir de qué punto los funcionarios políticos pueden autorizar el uso de la violencia, basado en la defensa, por ejemplo, de los espacios públicos? Bueno, imagínense usted lo que tenemos ahorita en Colombia. Ese es el gran problema. Está poniendo un punto, está, lo de Colombia lo dice más abajo, dice, lo digo por los hechos de Colomba, con sacó incendio, es decir, el Estado puede verse obligado a actuar con contundencia. Bueno, ahí está. Ese es el gran punto central. Esto es un punto muy importante, porque efectivamente el Estado, en Colombia existe, digamos, una gran tensión entre los derechos que tiene la población en promover manifestaciones públicas para impedir políticas o para protestar ante ciertas políticas que adelanta el gobierno de Duque. Eso es una primera tensión, versus una segunda tensión, que es la tensión cómo resguardar la propiedad, el patrimonio, no solamente de bienes privados, sino también de bienes públicos que están siendo bloqueados, que están siendo quemados, que están siendo, vamos a decirlo así, agredidos por expresiones de violencia desatada, como hemos visto en Colombia. De tal manera que esto es una gran tensión que hay allí. Y por lo general, no solamente aquí, sino también en las revueltas, como hemos visto en Estados Unidos, donde tienen una, vamos a decirlo así, donde tienen cuerpos de seguridad pública muy bien entrenados y muy bien para detener ataques de esta naturaleza, también se producen excesos policiales. Y entonces aquí está el problema de que está en juego en este punto, ¿no? Entonces, un punto que uno podría decir acá es que efectivamente bajo ninguna circunstancia, no hay ninguna circunstancia que justifique a una sociedad ejercer la violencia por vía del Estado a ciudadanos inocentes. Y claro está, aquí está el punto. ¿Cómo yo distingo al inocente del que no lo es en un marco de violencia como el que se desata? Bueno, este es el gran punto difícil que está viviendo la sociedad. Y este es un punto, como tú puedes darte cuenta, Aarón, que es un punto, digamos, vamos a decirlo así, es un matiz muy gris, muy viscoso. No hay forma realmente de detectarlo. Es realmente difícil establecer esas distinciones de cuando un cuerpo policial está frente a 2.000 manifestantes, de los cuales unos 300 están haciendo destrozos. ¿Cómo discrimino allí? ¿Cómo actúo? Este es un gran problema. Tenemos dos respuestas. Una respuesta fue la que dio Piñera en Chile, en Santiago de Chile, donde sencillamente la policía no actuó y la gente seguía asaltando y rompiendo, destrozando bienes públicos y privados. ¿Cuál fue lo que sucedió con la opción de Piñera, que no actuó y la policía tampoco actuó? Bueno, sencillamente que la ciudadanía organizada salió a la calle a preservar sus espacios públicos, a preservar sus bienes privados y públicos, y lo logró en buena medida. La sociedad logró calmarse después que Piñera tomó un conjunto de decisiones que hicieron posible que los violentos se quedaran prácticamente solos en la calle, porque la gente que salía a protestar a ver satisfechas sus demandas, a ver respuestas a sus demandas, y la estrategia de Piñera fue sencillamente despoblar los brotes de violencia, y lo logró. Todo el mundo criticó a Piñera, yo entre ellos, porque no hacía nada para enfrentar a los violentos, pero despobló, dejó violencia solamente sola, aislada, despobló. Y con los focos de violencia ya detectados, la policía pudo actuar con mucha mayor capacidad para no realizar o no cometer abusos policiales, que es lo que le corresponde a un Estado democrático, a una sociedad democrática. Esa es una alternativa. La otra alternativa es la que está sucediendo en Colombia, lamentablemente, que es una alternativa que se diferencia muy poco de las reacciones que nosotros hemos visto en Venezuela, ¿no? Indistintamente de cuáles son los fines que tienen las protestas en Colombia con respecto a los fines que tenían las protestas en Venezuela. Allá precisamente no se está respondiendo con la contundencia desde el gobierno para despoblar los focos de violencia. La gente sigue saliendo a la calle porque no encuentra respuestas en las alocuciones de
el presidente, ni tampoco encuentra respuesta en las decisiones. El presidente lo que ofrece es negociar, pero no dice qué es lo que propone para ver si la gente acepta o no la negociación. Están sencillamente invitando una mesa redonda, donde sencillamente es imposible una mesa redonda porque todavía pareciera ser que el presidente Duque está jugando a la política de élites, que es un gran problema cuando tienes en la calle a millares de colombianos desplazados a veces de una manera a motu propio, es decir, hay unos grupos que están organizados, efectivamente están plenamente identificados, pero hay muchos colombianos que salen de buena fe a protestar y en buena lita a protestar. De tal manera que esta es la segunda respuesta, la respuesta que tiene Duque, que es sencillamente una represión policial que tiene excesos, porque en esas circunstancias siempre se comete exceso en Cali, como se comete exceso en Luisiana, se comete exceso en las ciudades francesas, en París, como vimos con los chalecos amarillos, esa represión, cuando las represiones se realizan ante focos de violencia, con población pacífica protestando, generan, por supuesto, problemas. De tal manera que Piñera, la reacción de Piñera y del gobierno chileno en las protestas del año pasado es un buen punto para estudiar cuál puede ser, Aarón, la mejor forma de responder a estos problemas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, Juan. Hay un texto buenísimo que América se los puede hacer llegar, América, que es el texto de Bernard Crick, que no sé si lo bajaste, si lo tienes o te lo hago llegar. Si lo hay, es un texto muy, muy generoso, un texto además que es Sí, muy profe, viejo. Tienes, ¿verdad? yo se los hago llegar. Justo le estoy haciendo una pregunta y voy a aprovechar acá, la estaba escribiendo por el grupo. Le estaba poniendo que si bien Crick plantea la relación indubitable que hay entre la política y la democracia, y es decir, que la política no puede operar sin la democracia y la democracia sin la política o viceversa, mi pregunta para usted es que si la tolerancia influye de una manera directa entre estos dos aspectos. Y si es así, como sé que sí es así, ¿cómo hacemos o cómo podemos ser tolerantes con los intolerantes? Porque al final del día los intolerantes terminan desvirtuando lo que es la política y la democracia como tal. Entonces, esa es mi pregunta para usted. Miren, no hay forma, la voy a responder ya América, aunque hay algunos ya en el chat, pero la voy a responder porque esta es directa. No hay forma, o sea, no hay manera de tolerar la intolerancia y esto hay que entenderlo. Ustedes me dirán, bueno, por supuesto no hay forma de enfrentar esto. Filosóficamente lo más que podemos hacer es promover los valores de la tolerancia y denunciar al intolerante. Pero en un Estado de Derecho, los intolerantes no la tienen, digamos, tan sencillo, ¿ok? Tienen que ajustarse. El caso, por ejemplo, típico es de Alemania. En Alemania, un movimiento de ultraderecha, pronazista o neonazi, gana una alcaldía de un municipio en el interior, uno de los, ¿cómo que le llaman? No es cantón, cantones suizos, ellos tienen su nombre especial para los municipios, pero no es municipio, ya me vendrá a la mente. Bueno, ganó un grupo neonazi, un candidato neonazi ganó la alcaldía, y al llegar a la alcaldía, él llegó, por supuesto, con la pretensión de intolerancia que promovió en la campaña, y sin embargo, los jueces, digamos, municipales, la Corte Suprema del Bundestag, es decir, el gobierno y todo lo demás, sometieron a estos neonazis que ahorita están gobernando con mucha más y con mucha más aceptación de lo que implica la vida pública democrática. Pero eso es un caso, nada. De tal manera que las sociedades democráticas con un vigoroso Estado de Derecho, tienen efectivamente que intervenir y someter a los intolerantes. ¿Qué significa someter a los intolerantes? Bueno, que nadie se puede parar en una plaza pública promoviendo el encono y promoviendo la vindicta contra otras personas en razón de su raza, en razón de su color de piel, en razón de sus creencias religiosas o de sus creencias políticas, mucho menos en razón del género o de otro carácter semejante, ¿no? De tal manera que hay que parar a los intolerantes, hay que combatir la intolerancia en todos los frentes de lucha que uno tenga, y por lo general sociedades que provienen como las nuestras, que somos producto de la intolerancia que se ejerce desde el Estado y desde el gobierno. Seguramente cuando estas cosas cambien, que yo aspiro
y tengo la esperanza que muy pronto en Venezuela esta cosa, esto tan oprobioso que tenemos en Venezuela, puede encontrar algún tipo de solución y de nueva forma de entendimiento público, seguramente reaccionaremos como otras sociedades como la ucraniana, donde han puesto explícitamente en la Constitución la prohibición de las ideologías. Y esto es muy importante, porque no solamente es la prohibición del comunismo, sino de las ideologías. Las ideologías son intolerantes por definición porque son dogmáticas. Eso hay que entenderlo claramente. Así como yo no puedo entrar a una sinagoga porque no soy judío, lo más probable es que me expulsen de la sinagoga si pretendo estar en ella, así como me expulsarían de una mezquita porque no soy musulmán y me expulsarían de ella porque efectivamente no soy musulmán. De la misma forma, una sociedad democrática no puede admitir en su seno doctrinas, visiones doctrinarias intolerantes, arbitrarias, autoritarias, basadas en visiones salvíficas del alma o basadas más bien en creencias verdaderas sobre cierto destino histórico de una raza social, de un color de piel o incluso de un género o de preferencia sexual. Realmente esto es oprobioso y todo Estado democrático con un Estado de Derecho vigoroso debe rechazar, debe, digamos, castigar y reprimir esta forma intolerante. Si nosotros, desde la filosofía del pensamiento, tenemos la responsabilidad de denunciarlas y, por supuesto, atacarlas por todos los frentes posibles que intelectualmente puede hacer en el marco de estas reuniones, de estas conferencias, en redes sociales, donde pueda ser posible. Amén. Ya el texto, Juan, ya te lo van a pasar. Y por aquí José Miguel dice, ¿cuál es el rol que ejerce entonces la violencia sobre la política? Algunos autores positivistas plantean que sin coacción el poder... Es cierto, pero ojo, una cosa es importante, José Miguel, tu pregunta. Una cosa es la coacción del derecho. Una cosa es, oído el tambor, esto es muy importante. Una cosa es la violencia cuando se ejerce arbitrariamente, que no es una forma política de ejercer la violencia. Y otra cosa es cuando la violencia se ejerce bajo leyes debidamente legisladas, mediante un parlamento debidamente electo, mediante un proceso electoral transparente y justo, mediante un sistema constitucional que prevé la autonomía del ejercicio de la legislación con respecto al resto de los poderes, y los ciudadanos consienten y aplauden las legislaciones que regulan el ejercicio de la violencia. Son dos cosas muy distintas. Entonces no es la violencia por la violencia. Cuidado aquí, ¿eh? Una sociedad democrática que concibe la política como articulación, como acuerdo, como entendimiento, identifica y concibe la legislación penal como resultado de un pacto social, como resultado de un gran acuerdo social. Esas son las leyes para una sociedad democrática. La ley para una sociedad democrática no es un decreto de un gobierno, no. Las leyes de una legislación es esencialmente el resultado del acuerdo social que se alcanza porque los representantes debidamente electos deliberan y participan sobre la legislación, consultan a sus representados sobre algunos aspectos de ella y finalmente cuando aprueban una ley es sencillamente el resultado de un gran acuerdo social. Entonces la legislación que rige el uso de la violencia en la sociedad democrática es una legislación totalmente civilizada, sometida y ajustada a los derechos humanos, consustancial y coherente con la Constitución que los rige y con total aval y consentimiento de la población. Ese tipo de violencia, ese tipo de coacción del poder, precisamente es el que requiere una sociedad democrática y que a la par no hacemos nada, José Miguel, con una legislación si no tenemos al mismo tiempo un sistema judicial totalmente autónomo, independiente, con jueces de carrera, con fiscales totalmente comprometidos por el esclarecimiento de los hechos y el esclarecimiento de la justicia, con un sistema penal además que esté muy bien organizado, que busque sencillamente resarcir la pena, que logre la reparación a las víctimas y que por supuesto logre resarcir al delincuente y a los que transgreden, digamos, el Estado de Derecho. De tal manera que se requiere un sistema judicial que también que sea totalmente propicio para que esa violencia, para que el ejercicio de la coacción en la política democrática, la única que hay, puede efectivamente realizarse. Y una cosa es vivir en una sociedad donde uno sabe que puede ser sometido
a la violencia pública, a la coacción, a la violencia pública, pero que uno sabe que esa violencia pública está reglada bajo leyes que yo conozco y que admito porque me parecen muy sensatas y muy justas, a través de un sistema judicial que cuando vaya hacia allá me van a dar la presunción de inocencia, voy a tener derecho legítimo a la defensa con un juez realmente ecuánime, imparcial, con un fiscal que se va a basar en los hechos, con todas las garantías procesales. Eso es una forma especial de vida pública que solamente la democracia brinda. Y una política entendida, la política entendida precisamente como aquella actividad humana que se dirige a tratar de reconocer y de, como no me he cansado de decir esta mañana, de reconocer y de respetar las diferencias y la pluralidad que existe en una sociedad, tratando de que sus legislaciones sean productos del acuerdo, evidentemente se preocupará porque la coacción que hace posible el que la legislación tenga peso en un Estado de Derecho sea, por supuesto, una legislación y un sistema de coerción que implica el sistema judicial y los procesos que eso conlleva, sea por supuesto también un sistema transparente, equitativo, sujeto a reglas debidamente legisladas, de conocimiento público, a través de un sistema de pesos y contrapesos que haga posible una vida civilizada. De tal manera que la violencia de per se no es antipolítica, no. La violencia no es que sea lo opuesto a la política. Lo que es opuesto a la política es la violencia como ejercicio arbitrario de quienes ocupan el poder público. Eso sí es violencia no política. La política se concibe, por supuesto, con un rango de violencia, pero esa violencia está arreglada, está legislada, está, por supuesto, ajustada a un Estado de Derecho, a cual todos los ciudadanos tienen potestad para intervenir, promover ideas, criticarlo y mejorarlo. Eso, sencillamente, es la vida pública entendida en esos términos, José Miguel. En defensa de la política, ese es el texto precisamente de Crick. En la defensa de la política yo tengo una diferencia con Crick. Crick hace una oposición entre política y democracia que yo no comparto, pero para la época era comprensible que él redujera democracia a mera regla de la mayoría y por supuesto a la preferencia de las mayorías, ¿no? Entonces, y claro está, como ustedes saben muy bien, hijos del sistema populista venezolano, a veces las mayorías pueden ser totalmente una gran amenaza para la preservación de los principios y valores fundamentales de la vida pública democrática, ¿no? Mi visión de la democracia, como ya ha quedado más o menos bien establecido en esta mañana, es una visión mucho más compleja, mucho más enriquecida. La democracia no solamente es la preferencia de la mayoría, esa sencillamente es una de las instituciones de una sociedad democrática. La sociedad democrática tiene una multiplicidad de instituciones y una de sus instituciones es, por supuesto, medir en momentos especiales para ello, bajo reglas y sistemas muy bien propicios y claramente establecidos, medir las preferencias de las mayorías sociales. Eso, por supuesto, es una institución democrática llamada sufragio, pero no significa que la democracia solo es sufragio. La democracia también es, como vimos, división de los poderes, es como vimos, defensa y preservación de los derechos humanos. La democracia es un sistema mucho más complejo que yo los invito a ver también un baremo interesante que es el VDEM, lo pueden poner así, VDEM, como lo escribe, B pequeña y DEM, B de variedad, variedad es la democracia. Ustedes verán que las democracias hoy en día se tipifican por ser un complejo enorme de instituciones que implican, por supuesto, asuntos importantes, no solamente sobre el sufragio, que llaman la democracia electoral, sino asuntos importantes sobre las libertades públicas, que es como llaman las instituciones de la democracia liberal, asuntos vinculados con el bienestar y la prosperidad, que llaman precisamente la democracia del bienestar, y de otros complejos o grupos de instituciones que hacen de la vida pública democrática un sistema mucho más amplio, más rico, mucho más, inclusive filosóficamente, más retador que el mero ejercicio de la democracia por mayoría, que es la que tiene Bernard Crick en mente. Así cuando lean el capítulo de democracia, cuidado. Yo les invito a leer fundamentalmente el capítulo 1 que se llama En defensa de la política, que es un trabajo digamos, que tiene el título, creo, del mismo libro, que es el capítulo 1, donde expresa efectivamente una distinción bien clara sobre lo que se entiende en la democracia, inspirada totalmente en Aristóteles. Eso es. Profe,
Sí, Ya nuestra hora está llegando a su fin, sin sí, yo embargo, yo sé sé, que ya tanto estamos para listos. usted como para nosotros sería un honor pasar mucho tiempo aquí hablando y nutriéndonos tanto. Sin embargo, quisiera hacer con que usted le dé unas palabras finales a todos nuestros jóvenes ciudadanos y después de haber visto esta clase tan nutrida, les cuento a ellos, o según su percepción, por qué la política y la democracia es algo que nunca va a salir de sus vidas. Le dejo esto para que cierre y muchísimas gracias a todos. Para una cosita es que nos quedaremos después a dar los anuncios de la respectiva clase. Pero bueno, profe, bienvenido. Bueno, nada, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Como pueden darse cuenta, es enorme la labor que nos queda por delante, la labor de promover esta visión de la política como entendimiento, la visión de la política como diálogo, la visión de la política como reconocimiento, como aceptación de las diferencias, ver la política esencialmente como un marco, como un ejercicio vigoroso de la vida humana que nos permite acercarnos entre sí a los diferentes y ponernos de acuerdo sobre asuntos comunes que hacen posible la vida pública. Porque lo que creemos al final de darnos cuenta es que aunque hay teorías y doctrinas que nos invitan a refugiarnos, vamos a decirlo así, en el marco de nuestra propia individualidad, lo que sí sabemos es que si estamos esta mañana aquí, si tenemos estos 40 jóvenes aquí todavía con nosotros, es porque tenemos algún tipo de compromiso importante con la vida pública, con los temas que nos unen como ciudadanos que formamos parte de un entorno, de un ámbito de lo público, sobre el cual, por supuesto, nos obliga a entendernos. Estamos obligados a entendernos unos a otros porque el espacio público es de todo, no nos pertenece a nadie. De tal manera que vivir en el espacio público, promover la vida pública, estar allí, digámoslo así, en el marco de lo que son los espacios donde se hace posible el contacto humano, que son estos espacios que ahorita estamos usando por pandemia, son los espacios donde precisamente los valores de la vida pública y los valores de entendimiento se hacen posibles. De tal manera que esta mañana hemos visto sencillamente un marco donde esto es posible. Es posible debatir, es posible presentar visiones que nos hagan entender que no es comprensible la vida humana. Nosotros como especie incluso no estamos diseñados genéticamente para vivir aisladamente, para vivir individualmente. Somos gregarios, somos como especie, necesitamos al otro, necesitamos tener espacios públicos donde podamos convenir, donde podamos converger, donde podamos cooperar, donde existir. Eso es lo que tipifica al ser humano de otras especies. De tal manera que yo los invito a seguir participando de estos espacios, a seguir, por supuesto, promoviendo las alianzas, los acuerdos, los entendimientos, a seguir trabajando en grupo y a seguir, por supuesto, haciendo vida pública y pensando la política en equipo, entre todos, que es la mejor manera de entender en la práctica la diversidad enriquecedora que tiene la política como actividad humana. América, de José Miguel, para mí ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias, profe. De verdad, muchas gracias. El honor fue todo nuestro. La clase, como siempre, creo que es la primera vez que le escucho esta clase y es increíble. Esto estaba hablando con José Miguel. Y bueno, todos nuestros jóvenes ciudadanos, sé que están completamente agradecidos. Esperamos vernos en otros espacios y sobre todo espero que podamos seguir entendiendo que la política es parte fundamental de nuestra vida y siempre va a estar con nosotros. Mi agradecimiento es eterno y bueno, José. Profe, un honor de verdad contar con ustedes, un lujazo, y bueno, esperemos que pronto nos veamos en más espacios. Siempre la orden para más ciudadanos. Saludo a todo ese grupo que tienen en el chat, que me están mandando mensajes de mucho cariño. Saludos a todos. Que pasen un feliz fin de semana extraordinario y seguimos luchando y queriendo este país como se merece. Gracias, Un profe. abrazo, profe. Nos vemos Hasta pronto. luego. Felicidad. Bueno, Bueno, gracias a todos. Les vamos a comentar rápido porque sé que, bueno, la clase de hoy fue bastante buena, pero también bastante densa y tenemos mucha información que procesar. Para eso también van a tener un foro bien interesante esta semana donde nos vamos a hacer reflexionar sobre lo que estuvimos conversando hoy en la clase.